Según los datos de Eurostat para 2023, China fue el tercer socio comercial más grande de la Unión Europea en exportaciones, representando el 88% y el mayor en importaciones, representando el 205%. La relación comercial, ya desigual, empeoró en los últimos años, y la Unión Europea tuvo un déficit de casi 400.000 millones de euros en 2022. Ese año se alcanzó un récord de importaciones de 6.273.000 millones de euros. En el siguiente año, 2023, la tendencia de crecimiento significativo continuó, aunque no al nivel récord de 2022. Aún así, 5.144.000 millones de euros en importaciones es una cifra considerable. Las exportaciones de la Unión Europea a China, aunque menores que las importaciones, crecieron ligeramente en los últimos 3 años y ahora alcanzan entre 220 y 230.000 millones de euros. Esto prepara el escenario para nuestra historia. La historia sobre la logística sensible a factores externos como la geopolítica, las inestabilidades, las crisis, etc. También sobre los corredores de transporte y redes comerciales entre China y Europa, destacando el papel de los ferrocarriles en esa historia. Primero lo primero. La distribución modal de esta inmensa red comercial es tal que el transporte marítimo no solo sigue dominando con alrededor del 90% de participación, sino que también alcanza cifras históricas, especialmente en los flujos de China a Europa, con incidentes como el bloqueo del Canal de Suez en 2021 y la inestabilidad política continua en la región del canal. El desvío de barcos debido a riesgos de ataques a embarcaciones comerciales por grupos como los rebeldes hutíes y problemas similares no ha impactado significativamente esta tendencia, según los datos disponibles. Solo en junio de 2024 más de 800.000 contenedores llegaron a los puertos del norte de Europa desde China, lo que representa un récord absoluto para un solo mes. Empresas como Maersk y MSC incluso tuvieron que reducir el número de las llamadas escalas portuarias para evitar la congestión. Esto concuerda con los valores récord de importación desde China en 2022 y 2023. Sin embargo, la situación con el transporte ferroviario es un poco más compleja. Fuentes cercanas a intereses chinos, como Transporte de Contenedores Ferroviarios de China, señalan que los trenes entre China y Europa casi se duplicaron de 2019 a 2023. Fuentes similares tienden a informar que solo en 2023 se transportaron 19 millones de contenedores en la ruta China-Europa-China, con alrededor de 1.400 trenes circulando en ambas direcciones cada mes. Sin embargo, debemos cuestionar la fiabilidad de estas cifras. Algunas otras fuentes, más creíbles, sugieren que la cantidad total de contenedores fue de 681.000 en 2022 y 674.000 en 2023. En 2021 se transportaron 693.000 contenedores. El crecimiento sigue y todo parece estar bien. Sin embargo, estos números incluyen el tráfico con Rusia y Bielorrusia, es decir, mercancías para sus mercados. Solo considerando las mercancías intercambiadas por ferrocarril entre China y la Unión Europea, vemos que solo se transportaron 211.110 contenedores en 2023, lo que indica una caída significativa del 48.5%, en comparación con 2022, cuando se transportaron 410.600 contenedores. Esto es solo un tercio del volumen de 2021, cuando hubo 618.180 contenedores. El crecimiento general en Rusia y Bielorrusia se debe a un cambio político y económico de ambos países hacia China. Esto busca alternativas para recursos y productos y aliviar sanciones. En la Unión Europea, la terminal Malashevich en el este de Polonia sigue recibiendo la mayoría de las mercancías, manejando unos 118.000 contenedores. Esto es un 34% menos que en 2022. En la ruta China-Alemania, la caída fue del 80%, por lo que solo llegaron unos 13.000 contenedores a Alemania en 2023.
Por otro lado, unos 58.000 contenedores se enviaron de Alemania a China, lo que representa casi 46% menos, además de la caída del tráfico ferroviario por la guerra en Ucrania y las relaciones UE-Rusia. También cambiaron las prioridades de las rutas. Desde 2022, la atención se ha desplazado del llamado Corredor del Norte, a través de Rusia, que tiene aproximadamente el 90% de participación al Transcaspiano, conocido también como Corredor Medio. Este corredor une China y la UE por Kazajistán, el Mar Caspio, Azerbaiyán, Georgia y Turquía. En comparación con el Corredor del Norte, se caracteriza por una infraestructura menos favorable, falta de capacidad, tiempos de viaje más largos que duran alrededor de 30 días, numerosos cruces fronterizos, inestabilidad política y, por supuesto, costos de transporte más altos. Sin embargo, por las circunstancias geopolíticas actuales, este corredor se consideró más estable. Desde 2022, China se ha comprometido especialmente a mejorar la infraestructura a lo largo de este corredor, como lo demuestran numerosos acuerdos bilaterales con países como Kazajistán, Azerbaiyán y Georgia, así como inversiones significativas, incluyendo en puertos y terminales. El volumen de mercancías en esta ruta creció de 784.000 a 27 millones de toneladas en 2023. Las instituciones y bancos europeos, como el BERD, pero también USAID y otros del lado occidental, no carecen de interés en la capacidad de este corredor. Se puede concluir razonablemente que estos esfuerzos se realizan para asegurar una alternativa eficiente a la ruta rusa en el futuro. Por ejemplo, en enero de 2024, durante el Foro de Inversionistas para la Conectividad del Transporte UE-Asia Central en Bruselas, el BERD planea invertir unos 15.000 millones de euros en el corredor Transcaspio en los próximos 2 o 3 años. Entre los proyectos prioritarios está modernizar el equipo de manejo y desarrollar una terminal de contenedores en el puerto de Aktau, doble vía y electrificación de la red ferroviaria nacional de Kazajistán, además de proyectos ferroviarios y viales en Kirguistán, modernización de infraestructura ferroviaria y mantenimiento del material rodante para el operador nacional. Junto con USAID, firmaron un memorando de entendimiento sobre el desarrollo del corredor medio a través de Georgia. A pesar de estos esfuerzos, esta ruta aún carece de la capacidad necesaria. Aunque la ruta norte domina el transporte China-UE a corto plazo, no debe ignorarse el corredor medio. Según los datos disponibles para 2024, el volumen de importaciones ferroviarias de China a la UE está regresando a niveles cercanos a los de 2021. En la primera mitad de 2024, se alcanzaron cerca de 189.000 contenedores, similar a 2021 y 66% más que en el mismo periodo de 2023. El repunte se debe principalmente a la desviación de barcos desde el Mar Rojo por el Cabo de Buena Esperanza. Algunas estimaciones sugieren que esta tendencia de recuperación gradual continuó en los meses posteriores de 2024 y se espera que el año cierre con alrededor de 400.000 contenedores. Además de Malashevika, las rutas con los volúmenes de transporte más altos actualmente son las que van a Duisburgo en Alemania, con rutas significativas también a Budapest en Hungría y Lieja en Bélgica. Lo interesante es que el 3 de diciembre de 2024 llegó a Duisburgo el tren de carga número 100.000 desde China. Antes de concluir, es importante entender que este tráfico es asimétrico, con el número de trenes de la Unión Europea a China en su nivel más bajo en los últimos años. Algunos consideran que esto muestra un cambio permanente de los transportistas europeos hacia métodos alternativos para enviar mercancías y contenedores a China. Actualmente, por los bajos volúmenes de carga, los tiempos de tránsito ferroviario son mejores que nunca, con un promedio de casi 10 días. No hay sanciones que impidan el tránsito ferroviario de mercancías por Rusia, aunque algunas empresas reportan retrasos e inspecciones adicionales. Sin embargo, esto no es una práctica generalizada. Algo similar pasó cuando las autoridades polacas cerraron temporalmente Malaszewice,
para presionar a Bielorrusia y mostrar posibles consecuencias, para justificar el mayor costo de transporte, que puede ser de 1.5 a 2 veces más alto que el transporte marítimo. Los trenes normalmente transportan mercancías de mayor valor en el mercado, como electrónicos, maquinaria y equipo, vehículos, textiles, etc. En 2023, el 18% del volumen total entre China y la Unión Europea fue de electrónicos, el 14% de equipos de comunicación, el 12% de maquinaria y equipo electromecánico y el 8% tanto de productos automotrices como de plásticos. Esta estructura es similar a la de años anteriores, siendo el sector automotriz el único que experimentó un crecimiento significativo. Sin embargo, los costos de envío marítimo pueden ser impredecibles. Durante crisis como la del Mar Rojo, el transporte marítimo se encarece y el ferroviario gana ventaja, pudiendo salvar vidas. En otras palabras, el transporte, la logística y las rutas entre China y Europa son realmente una interacción compleja y dinámica de varios factores, como las relaciones geopolíticas y las crisis. Dependen de la disponibilidad de contenedores, cambios en precios de materias primas, transporte y otros factores. Esto impacta la distribución modal del transporte de un año a otro. Sin embargo, basándonos en el crecimiento constante e imparable observado en el pasado, y con las relaciones comerciales que siguen creciendo, se puede concluir con seguridad que el transporte ferroviario mantiene una trayectoria ascendente a pesar de cualquier crisis. Esto fue Ferrocarriles Explicados. Si quieren apoyarnos, únanse a nuestro Patreon para acceder a contenido exclusivo y material detrás de cámaras. También pueden apoyarnos con una donación única a través de PayPal. Porque cada aporte nos ayuda. Seguiré trayendo videos bien investigados sobre ferrocarriles. No olviden presionar unirse en YouTube para ser miembros del canal. Al unirse, obtendrán beneficios como acceso anticipado a videos y contacto directo con nuestro equipo. Su apoyo es vital para ayudarnos a mantener el canal fuerte y seguir ofreciendo análisis profundos sobre proyectos globales importantes como este. Gracias por vernos y esperamos verlos en el próximo video.